¿Qué tal, perros y humanos que nos están escuchando al otro lado de la pantalla? Esto es El Perro de Pavlov y estamos en una nueva edición. El día de hoy tenemos un tema muy importante que es inteligencia artificial, videojuegos y, como siempre, psicología. Aquí a mi lado me acompaña José Alcas. Ujú. Y tenemos un nuevo integrante del Perro de Pavlov. Preséntate, por favor. ¿Qué tal? Buenas, yo soy Gerardo del Pino. Vamos a igual a trabajar en este equipo del Perro de Pablo, justo como lo comenta José. IA, videojuegos y, como siempre, psicología. ¿Qué podemos decir primero sobre la IA en los videojuegos? ¿Qué es la IA, para empezar? Ahí, muy bien. Los chicos se han preparado, ahí han traído su guión. Entonces, el primer bloque de este programa va a ser hablar de los conceptos, ¿no? Ir aclarando a qué nos referimos con IA. ¿Alguna noción básica, Alcas? Sí, bueno, básicamente para dejar muy en claro, inteligencia artificial viene siendo propiamente el hecho de cómo una computadora o digamos una tecnología puede pensar similar como lo hacemos nosotros las personas, ¿no? Y esto justamente se viene aplicando en varias áreas, ¿no? Y justamente el día de hoy vamos a hacerlo a través de los videojuegos. Y es evidente de que la IA ha cambiado y revolucionado los juegos, ¿ok? Y ustedes saben, y ustedes chicos, ustedes saben de que en cualquier juego hay inteligencia artificial, pero una inteligencia básica, ¿no? Centrada más que todo en movimientos. Por ejemplo, ¿qué juego recuerdan que tenga, digamos, un nivel o enemigos que se les hayan complicado? Bueno, para no ir muy lejos, no sé si será cierto esto, pero hay muchos juegos de shooters masivos, ¿no? Sí. Donde algunos dicen, bueno, hay bots, ¿no? Y me parece que sí los hay, en la medida de que en ciertos niveles pues se necesita un rival que sea un poco fácil de batir, ¿no? Y también porque hay una falta de jugadores, ¿no? No siempre se llenan todas las salas. Entonces tengo entendido que pueden utilizarse algunos bots. Pero conforme vas también avanzando el nivel, esos bots se van volviendo más complejos, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, Hitman, ¿no? Hay cierto nivel de complejidad dependiendo también del modo que elijas, donde es cada vez más difícil, digamos, asesinar, ¿no? A los rivales, ¿no? Pero sí hay como una progresión en torno a la inteligencia, digamos, ¿no? Que pueden tener estos rivales, ¿no? O, por ejemplo, la inteligencia de los juegos de fútbol, ¿no? Por ejemplo, pienso en el FIFA o en el PES, ¿no? Cuando juegas contra otro equipo, contra un equipo que de pronto tiene mejores jugadores, etcétera. Me imagino que también es una inteligencia artificial que juega mucho mejor que tú, ¿no? Entonces ahí yo diría esos casos, ¿no? Exacto, justo también como lo comentábamos, el tema de las dificultades de los juegos, ¿no? Desde fácil hasta muy difícil y quizás en algunas ocasiones extremo o imposible, ¿no? Pesadilla, ¿no? En el Doom, claro, creo. Exactamente. Entonces, podemos pasar desde eso hasta algo muy sencillo como hablar de Pac-Man, quizás. El tema del patrón de movimiento que sigan los fantasmitas para acercarse mucho más a ti implica una cierta inteligencia que ya no se maneja con patrones que podemos controlar nosotros, sino que es ya diferentes maneras de aplicarlo a videojuegos. Está desde Pac-Man hasta ahora videojuegos como el No Man's Sky, que genera realmente las galaxias infinitas para que sea explorable de manera increíble, de manera muy expandida. ¿Qué nos puede decir igual José sobre otros juegos que recuerdas? Sí, exactamente, ¿no, chicos? Evidentemente Chiques. hay una evolución dentro de los juegos. Y como todo, recordemos que la inteligencia artificial se expande considerablemente y hasta da un poco de miedo, ¿no, José? Justo lo hablábamos hace bastante tiempo en programas anteriores de cómo la inteligencia artificial, la tecnología actual va evolucionando de manera pues exponencial, ¿no? Y esto pasa con los juegos, ¿no? Si antes veíamos, como comentó Gerardo, Pac-Man con movimientos muy sencillos de los fantasmas, o comentaste en Hitman, ¿no? De los NPCs que se vuelven más complicados dependiendo del nivel de dificultad que tenga o que escoge el jugador. Imagínate ahora unos NPCs que realmente piensan y aprendan en base al jugador. Da hasta un poco de miedo, ¿no? Pensar justamente en cómo un videojuego puede llegar a evolucionar de tal manera de que los enemigos sean tan complicados o tengan sus propios pensamientos o comportamientos sin necesidad de estar programados, ¿no? Básicamente se le deja, digamos, una programación base y van aprendiendo solos.
es automático. ¿Ok? En ese respecto a mí me hace acordar, por ejemplo, y por aquí lo había traído a colación, el caso del videojuego Alien Isolation, que ya lleva tiempo de lo que salió, ¿no? Me parece que se hizo un remaster o se estaba pensando hacer un remaster, pero una nueva versión. Pero en Alien Isolation, el alien, ¿no? El monstruo, aprende de cómo juega el usuario. Entonces, si el usuario se esconde en ciertos lugares, ya luego el alien descubre que a esos lugares es donde tiene que ir a atacar o a buscar al usuario, ¿no? Entonces, en Alien Isolation justamente se usó algo similar a lo que tú estabas mencionando, ¿no? Una IA que va aprendiendo del jugador y va volviéndose más difícil cada vez rivalizar contra esta IA, ¿no? De hecho, una de las cosas más interesantes de Alien Isolation es precisamente eso, ¿no? Muchos se metieron al juego simplemente para ver realmente cómo funcionaba la IA del Alien. Sí, es igual, de todas maneras genera mucho más miedo, porque si tú tenías ya una forma de esconderte en ese juego, si no mal recuerdo, este juego también tenía el tema de las gafas de, ¿cómo se llama? ¿Realidad virtual? Realidad virtual, exactamente. Entonces tú al estar muy mimetizado con este ambiente, que de la nada se aparezca un alien donde tú ya te escondiste al inicio, genera igual que sientas como que no tienes escapatoria de este juego, ¿no? Sientas como que no tienes... Como que vives en Latinoamérica, una cosa así. Probablemente. Entonces, eso también se extrapola a diferentes juegos, no solamente de miedo, sino también de acción, como lo comentábamos, los shooters. Ahora, hay algo muy interesante que es el Microsoft Flight Simulator, ¿no? Que esto ya utiliza los entornos 3D y la creación de estos mismos de manera automática, ¿no? Uno como una persona, desde personas que desean aprender a pilotar un avión, como personas que simplemente les gusta el tema de volar por el mundo prácticamente en una aeronave, genera cierto impacto al ver que se va generando como si fuera un mundo prácticamente real, ¿no? Como si estuvieras realmente ahí. Entonces, es el mismo sentido que se da con Alien Isolation, ¿verdad? Sí. Y justamente este juego salió, me parece que ya hace un montón, se puede considerar un juego ya... 2014. 2014, ¿no? Estamos en 2025 y ya con el auge. Como decimos, ¿no? La inteligencia artificial siempre ha estado, pero va evolucionando, ¿no? Y ahora, por ejemplo, que estamos con el famoso ChatGPT, con los chatbots, las inteligencias artificiales, imagínate aplicado eso a las narrativas y la historia de un juego. O sea, imagínense, chicos, imagínense ustedes también desde sus casas o donde están viendo ese tipo de cosas. Y justamente ha pasado con este videojuego, no sé, es muy popular, yo imagino que la mayoría lo conoce, que es Skyrim. ¿Han jugado Skyrim? ¿Saben lo que es? Sí. Skyrim es como un juego medieval fantástico, ¿no? Muy popular. Bueno, que a pesar de ya haber salido hace muchísimo tiempo, sigue pues causando impacto y varios jugadores siguen, digamos que la comunidad sigue activa, ¿no? Claro. Y ahora aún más porque esto no es reciente, eso ya tiene meses, pero salió una versión de Skyrim, un juego, un mod, digamos, donde aplicaba justamente estos mismos componentes del chatbot, ¿no? Del ChatGPT o similares, donde tú, por ejemplo, hablabas con los NPCs y les preguntabas, le decías cualquier cosa. Pero es un mod, ¿no? No es como el juego original, ¿no? Sí, no es un juego original, ojo, pero utiliza el juego original de base para justamente insertar esta función, ¿no? Entonces tú estás caminando, ¿no? Te encuentras un NPC, un vikingo, un caballero y le hablas de cualquier cosa. Le puedes preguntar cómo estás o cómo te llamas, lo que tú quieras. Así como tienes conversaciones con el ChatGPT, imagínate tener conversaciones con NPCs dentro de un juego. Locura, la locura total. Lo interesante aquí es que los NPCs te responden siguiéndote el juego. No le puedes preguntar, por ejemplo, si conoce a un youtuber famoso, un streamer famoso, y te responden, ¿no? Te responden porque justamente utiliza, ¿no? Esta misma función que tiene el ChatGPT. Y me parece que, no sé si esté delirante, pero me parece haber visto que el mod lo probaba, por ejemplo, lo probaron streamers, ¿no? Sí. Me parece que lo usaba Yojuan. Y me parece que sí recuerdan, ¿no? Los NPCs. O sea, tipo, tienes una conversación con él, luego regresas al pueblo, le vuelves a hablar y se acuerda de lo que ha pasado antes también, me parece, no sé. Así es, y de hecho tú mismo te vas creando tus propios niveles, tus historias y todo eso. Y imagínate, eso es un mod así que estuvo desarrollando, ¿no? Todavía sigue en desarrollo. Imagínate ahora aplicado a un juego donde se lo tomen, digamos, en serio esto, ¿no? Imagínate un juego donde estás desde cero y tú mismo
en base a lo que tú quieras, te creas tu propia historia. ¿Ustedes creen que el GTA 6 que está próximo a salir incluye algo parecido? Yo sé que igual Rockstar Games se guarda mucha tela para el lanzamiento en sí, ¿no? No te va a decir exactamente todas las funcionalidades que tienen sus juegos que hacen, ¿no? Pero no sé. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que de pronto se va a poder hablar con los NPC en GTA? Realmente sería interesante que se aplique esto porque, o sea, las horas de juego no simplemente se ven en cómo a ti te gusta ya la historia del juego, sino cómo es que mimetiza contigo, cómo es que se personaliza hacia ti, ¿no? Entonces tú la historia que le cuentas al NPC en cuanto al videojuego va a ser lo más personal, va a ser lo más allegado hacia ti y va a hacer que quieras seguir ahí, seguir jugando. Lo mismo que Skyrim. Imagínate de la nada estar en un pueblo, tener una conversación con algunas personas, preguntarle algo, vas a otro pueblo, regresas al mismo pueblo inicial y que te recuerden con gusto, Claro. ¿no? Que te sientas bienvenido. Eso va a hacer Sí, que sí. digas que eso no es un juego habitual y quieras seguir y seguir y seguir intentando, seguir jugándolo para ver qué puede pasar, ¿no? Que puede igual ir creciendo ahí. ¿Tú qué opinas, José? Justo lo que dice Gerardo me parece muy loco porque en efecto, ¿no? Uno puede generar empatía con los personajes dentro del videojuego, con los NPCs, por medio de la narrativa propia, ¿no? Por ejemplo, estableciendo un sistema de honor, ¿no? Entonces, si es que yo hago cosas muy buenas por el pueblo, lo que sea, entonces el pueblo me percibe a mí de otra manera diferente, ¿no? Entonces ahí se va construyendo algo y eso genera, pues, evidentemente empatía. Pero también, si es que, claro, el NPC recuerda conversaciones, etcétera, al final recordar, al ser una característica propiamente humana, también hace que nosotros veamos al NPC como algo más humanizado, ¿no? Y eso hace que nosotros sintamos más empatía, por decirlo de algún modo, hacia los NPCs. Y yo quería hacer como un hincapié en esto de la empatía, porque claro, cuando hablamos de empatía que puede percibirse de NPCs o la empatía, por ejemplo, que pueda tener ChatGPT o algún chatbot, estamos hablando de una empatía artificial, ¿no? De una empatía simulada también. Hay varias formas ahora de referirse a ese fenómeno, pero es eso. ¿Por qué artificial y por qué simulada? Porque evidentemente el NPC o el chatbot realmente no está como condoliéndose, no es como que sienta tristeza o tal, ¿no? Pero simula que sí. Y lo importante es que el jugador en este caso o el usuario perciba ese grado de empatía simulada, ¿no? Y entonces cambia la interacción también. Una pregunta rápida también que se sale un poco de los videojuegos, pero que va por el lado de la empatía. ¿Ustedes le piden por favor y gracias a ChatGPT? No, claro, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, definitivamente yo sí suelo decirle, por favor, gracias, ¿no? Pero más por costumbre, más, no por el hecho de que yo lo perciba como un ente, ¿no? Claro. O sea, tú sabes, tú eres consciente sí. de que es ChatGPT, es un bot. Ajá. Pero aún así lo tratas como si fuera humano. Exactamente, de manera inconsciente lo hago, ¿no? Ujú. O sea, para mí, digamos que es como si estuviera hablando con una persona, a pesar de que sé de que es un bot, justamente, ¿no? Y ahí entra lo interesante, justamente, de eso, ¿no? Y en tu caso, Gerardo. Bueno, realmente yo sí tendría que decir que no siempre lo he hecho. Recuerdo todavía Lo insultan, ¿no? Como, dame, maldita No, sea no, la claro que información. justo a eso iba, más que nada. Recuerdo que salían los típicos memes y bromas que decía, hazlo ya, y salía como con una persona obligando, ¿no? A ChatGPT y un robotcito llorando, ¿no? Entonces, esto obviamente generaría un beneficio en cuanto a las respuestas que quizá te puede dar, porque se siente en la opinión o en el lugar de que, ok, debo ayudarlo, quizá, ¿no? Simuladamente. Y esto en los NPCs, o sea, ¿tú crees que todas las personas los traten bien? ¿Tú crees que en este ejemplo, ¿no? De hablar con alguien y que te recuerde, ¿te va a recordar siempre por lo bueno? Ya. No necesariamente. O sea, tú puedes hacerle algo al NPC que no vaya contra lo que él esté programado para creer y que te recuerden, oye, ¿qué haces aquí, no? ¿Por qué estás de vuelta aquí, no? Como siendo un NPC, quizás. Qué miedo. Eso quizá podría funcionar de esa manera. O de pronto tratar bien a ChatGPT no vaya a ser que en el futuro ChatGPT tome el mundo y se acuerde y diga, No me saludaba. no me saludaba cuando me pedía la tarea, ¿no? Hay un experimento mental, digámoslo, no sé si lo habrán escuchado, que es el basilisco de Rothko. ¿Lo han escuchado? No, bueno. Más o menos explícalo. Ok. Básicamente es un experimento mental que es considerado, entre comillas, muy peligroso porque apareció en un foro
y la gente loqueó tanto que lo tuvieron que borrar del foro, ¿no? Porque básicamente funciona de que si una vez tú conoces de qué va el basilisco de Rothko, ya estás condenado. O sea, ahorita voy a condenar a todos los que escuchen sobre este experimento mental. Estamos perdidos. Sí. Es una inteligencia artificial muy, muy avanzada, el basilisco de Rothko, lo que podríamos llamar una inteligencia artificial general, que en el futuro ya existe el basilisco, ¿no? Pero de alguna manera el basilisco sabe si tú has contribuido o no a su aparición. Si has contribuido a su aparición, normal, te deja vivir. Pero al mismo tiempo es una inteligencia artificial como muy, muy mala, ¿no? Muy, muy malita de la cabeza. Entonces, si es que tú haces algo contrario al basilisco de Rothko, a lo mejor no solo te mata, sino te va a torturar infinitamente. Y con aportar implicas que saber de él ya estás aportando a que... Cuando sabes de él no puedes escindirte de o apoyarlo o no apoyarlo. Entonces Entonces no te puedes oponer. Ya estás aportando a su aparición, Sí. claramente, ¿no? Y Sí, por sí. ende ya estás condenado. Sí, claro, porque si no aportas a su aparición o haces que se detenga, entonces te puede matar, ¿no? Bueno, ese es el experimento mental, ¿no? Ok. Sí, sí, sí. Definitivamente suena como muy sectario, ¿no? Todo esto. Pero sí, ¿no? Justo ahora que con lo que me están comentando, chicos, esto que me comentas de la empatía, que me comentan y demás, me hace pensar mucho en los juegos donde, donde hay elecciones, la toma de decisiones, ¿no? El karma. Por ejemplo, hemos visto juegos como el famoso Infamous, no sé si conocen. Sí. Claro. Claro, donde estaba el karma bueno y el karma negativo, me parece, ¿no? Y en base a lo que, bueno, mediciones simples porque eran de dos nada más, o eres azul bueno o rojo malo, y a pesar de la simpleza generaba mucho impacto, ¿no? Porque hablaba mucho de qué tipo de persona eras. Eras una persona, digamos, heroica, una persona que le gustaba hacer el bien, ayudar a los demás, o te desatabas un poco, ibas a, digamos, un poco loco, ¿no? A destruir todo lo que veías al paso. Pero imagínense ahora esto aplicado pues a la actualidad, ¿no? A juegos un poco más complejos, de no solamente decisiones de dos, ¿no? Azul bueno, rojo malo, sino... Rojo siempre es malo, ¿no? Comunismo. Exacto. Bueno, Comunismo es malo. Decisiones mucho más complejas, ¿no? Okay. Evidentemente, y esto sumado a una inteligencia artificial más avanzada, estamos hablando pues ya de la vida 2.0, ¿no? La vida 2.0. ¿no? O sea, es básicamente como la vida, ¿no? ¿Ustedes cómo se imaginan que va a ser la IA? Ya no solo en videojuegos, sino de aquí a... La IA en general de aquí a 20 años. O sea, qué locura podría ser. Y yo espero que... O sea, es evidente que la inteligencia artificial va a ayudar bastante, pero también va a destruir muchas cosas, ¿no? Esa ambivalencia entre el bien y el mal, ¿no? Siempre ha estado. Y yo creo que la IA va a depender mucho de cómo se utilice, ¿no? Y sobre todo cómo se regule, qué medidas se van a tomar para que tampoco las cosas salgan de control. Por ejemplo, yo entiendo que ahora pueden haber regulaciones con respecto de la IA, ¿no? Ciertos países pueden, qué sé yo, hacerle un seguimiento a estas grandes empresas y decirles, mira, no puedes hacer esto, o solamente tienes este marco de acción. Pero en un futuro donde ya puedas correr, por ejemplo, una IA en tu propia... Bueno, ya se puede, ¿no? Pero digamos, una IA importante, ¿no? En un montón de equipos en tu computadora. ¿Qué va a detener a las personas de utilizar, por ejemplo, una mega IA para generar una bacteria que se cargue el planeta entero, ¿sabes? Skynet. O sea, claro, entonces... De hecho claro. Es curioso porque la historia de la humanidad es cómo el humano va generando guerras y cómo va generando armas para hacer esa guerra más destructiva y su papel en la guerra más eficiente. Entonces partimos de lanzarnos rocas, luego nos lanzamos pium, 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 balitas, y ahora hay misiles, y luego salió la bomba atómica, y ahora a lo mejor vas a tener una inteligencia artificial tan poderosa que te pueda generar un agente patógeno que se cargue el planeta entero desde tu cuarto, ¿no? Entonces, y no solamente vas a ser el único que tenga ese botón, ¿no? Para presionar y fundirte la humanidad, ¿no? Va a ser como una guerra fría, pero de cada usuario, ¿no? O sea, yo lo personal espero que la guerra sea... Las nuevas guerras sean escaneándote cuerpo completo, entrando a la computadora, ¿no? Como tipo Tron. ¡Alto ahí! Y te pones a pelear ahí, ¿no? ¡Alto ahí! ¡Detente! Repercusión física. ¡Ciudadano! Exactamente, ¿no? Claro, hay no sé, ¿ustedes han visto el Detroit Become Human? Sí, sí. Ya, la típica de crear robots
con inteligencia artificial que luego generan emociones, sentimientos, saber qué está bien y qué está mal y que crean su propia historia, ¿no? Entonces esto se viene repitiendo y justo entra a papel con lo que comentas de las decisiones. Ahí, literalmente, ahí no es solamente un karma bueno o karma malo, hay diferentes decisiones que te llevan por indefinidos caminos. Ramificaciones. Exactamente, ramificaciones de camino y que pueden llevar a que sea una guerra de un robotcito contra todo un ejército o de 1000 robots que superan todo el ejército completo del planeta, ¿no? O sea, puede realmente darse de esa manera en cuanto a ese videojuego. Ahora, también, no solamente de manera a futuro, hay ese tipo de escenarios, ese tipo de videojuegos, ese tipo de comentarios sobre la IA. También en simplezas como el tema de justo el FIFA que comentaste al inicio. Hay recuerdo vagamente el FIFA 18, quizás 17, que había una historia. Había una historia en el FIFA, me parece loco. Había una historia. ¿Qué tipo de historia, no? El niño Fernandinho que juega en Brasil y su única forma de comer pan es jugar al fútbol en Río de Janeiro, ¿no? O sea, esa historia prácticamente... Qué horrible lo que acabo de decir. ¿no? Te llevaba a, competir contra Cristiano Ronaldo en la final o competir contra tu mejor amigo, si no mal recuerdo, o algo así. Claro, como romperle los sueños a tu mejor amigo o ganarle a Cristiano Ronaldo y matar a tu ídolo, ¿no? Algo ¿Qué así. prefieres? Entonces ahí tú podrías Loquísimo. ver si eras el bueno por competir contra tu amigo y ganarle, o el malo por quizás no elegir competir contra él y ir con Cristiano Ronaldo. O sea, hay cosas así que se pueden generar. Ya, o sea, jugar de la mano con tu amigo y hacer... Algo así, probablemente. Entonces, me voy con Cristiano. me voy ¿no? al equipo de Cristiano Ronaldo. Claro, lógicamente. Oye, me parece loco de verdad que el FIFA tenga historia. ¿eh? Me parece, primera vez en mi vida, verdad. te juro por Dios que he escuchado que el FIFA tenía historia. Niveles O sea, de ese karma, FIFA ¿no? sería, ¿no? Ahora no creo que tenga Ahora historia, creo ¿no? que ya no. En ese sí había. Qué locura. Ah, ya, ok. Bueno, sí, o sea, sigo un poco anodado porque FIFA tenga historia, ¿no? Pero me pongo a imaginar y sí, da pie mucho a eso. Y no solamente en FIFA, sino también me parece que hay juegos de básquet, ¿no? Que es la NBA. Ya. También hay otros Que vas juegos. creando a veces algunos como tu jugador, Claro, ¿no? y vas también me parece subiendo. que había también de los luchadores, ¿no? De los Sí. MMA, De la WWE. y vas escalando, ¿no? Poco a poco, haciéndote digamos, tu camino de la fama, ¿no? Y todo eso. Y eso. Pero justamente asociándolo a la IA y lo que me dices, ¿no? Que hace ya bastantes podcasts hablamos bastante de Detroit Become Human, ¿no? Que es un ejemplo perfecto de... Me parece que el director era David Cage, si no me recuerdo mal. Y mucha gente le hace meme, se burla un poco de él porque tiene... lo que pasa es que él inserta esos juegos de androides y demás, pero con un componente muy sutil a lo que hemos pasado, como por ejemplo de racismo. Ya. Entonces se suele asociar mucho... Medio woke. Y que esa historia es un poquito simple en el sentido de que ya existe, ¿no? Es obvio lo que vas a hacer. Ok. Pero lo que dice es muy cierto. O sea, los androides llegaremos a tener a ChatGPT moviéndose y caminando. Ya tenemos. Le esclavizaríamos. Ya tenemos robots Así. que caminan y hacen tareas domésticas. Es Ahora- como, claro, es como la Sí. tecnología esta de justo esos robots ya que han salido, ¿no? Que Ya- estaban en ya hemos Kaizenat, visto. creo, en la casa, ¿no? No es que no existen. Lo primero que haría un ser humano, y ya lo demostró con un robot, es plánchame la ropa. O sea, Sí, tienes claro. una megacomputadora que sabe hablar en Dámelo. 400 idiomas y sabe calcularte la raíz cuadrada de, no sé, ¿sabes? Pero es como que, ¿qué vas a hacer con él? No sé, que me cocine unos waffles. Y es tal cual. O sea, para eso, o sea, es mucha tecnología para un ser tan primarioso como nosotros. Lo que decía Marco Aurelio Negri, me parece uno de sus programas, era... Hemos pasado de ser un cavernícola con huesos a ser un cavernícola con un celular. O sea, mucha tecnología para nosotros, pues. Sí, ¿no? Tienes el mega iPhone 399. ¿Y para qué usa la gente el iPhone si no es para tomarse selfies en el baño? O sea, No hablando de verdad, de la realidad. Entonces, también habría que preguntarnos eso. Ok, vamos a tener una mega inteligencia artificial en el futuro. ¿Para qué la vamos a usar? Para autodestruirnos, ¿no? Para explotar el planeta, ¿no? Claro. O sea, realmente, justo como lo comentas, José, si lo usa una persona que, digamos, trabaja en su casa, sí, lávame los platos, sí, lávame la ropa. Pero si Sí. lo usa un bioquímico, si Ya. lo usa un doctor, si lo Si usa, lo usa el doctor Mengele. si lo usa un Pues, investigador, alguien así, depende de quién es el que le dé el uso, ¿no? Y sobre todo,
¿por qué adquiriste esto? ¿No? ¿Cuál fue la función que querías cumplir, Mm. que no puedes hacer tú o que necesitas una ayuda para estar con esta inteligencia artificial muy presente, ¿no? Por ejemplo, ¿ustedes para qué lo usarían? Así como una mega inteligencia Claro, artificial. exactamente. Puf, Yo diría, créame un videojuego que tenga algo así. Ya, yo, tal, para tal, empezar, para hacer dinero, ¿no? Claro. De alguna manera. Invierte en tal. Dime la proyección de las inversiones en tal empresa, ¿no? Sí. Poder ayudarlo de esa manera. ¿Tú en qué lo harías también? Sí, no, muy magnate sus ideas, ¿no? Somos muy latinoamericanos, lógica, o sea, somos ¿no? emprendedores por naturaleza. Dinero y todo eso, ¿no? Pero sí, o sea, pienso que se debería utilizar de una manera muy inteligente, ¿no? No para cualquier cosa. Tal vez para obtener información, ¿no? O como ustedes dicen, ¿no? Hacer dinero. Yo creo que sería la opción que ahora mismo se me viene a la cabeza. Hacer platita, hermano. ¿Para qué Pero más? no sé, siento que es una opción muy... Muy primariosa, ¿no? No sé, yo No siento sé, así, yo he ¿no? evolucionado ya. Habría que pensar. Habría que pensar justamente eso, pero se lo dejo también a ustedes para que piensen qué harían ustedes con una superinteligencia, una máquina Sí. de inteligencia artificial, ¿no? Quería también, de pronto, hemos hablado acerca de, por Sí. ejemplo, cómo se puede usar la inteligencia artificial para mejorar el funcionamiento de los NPCs, pero Ujú. también quería yo hablar acerca de cómo estas inteligencias artificiales también son como jugadores en sí mismos, ¿no? No es como jugadores dentro de un juego más grande, sino rivales en sí, ¿no? Como por ejemplo el empleo de inteligencia artificial para generar a Deep Blue, que es esta primera máquina de IBM que se utilizó para jugar con el mejor jugador de ajedrez de la época, ¿no? Que es Kasparov. Luego, la inteligencia artificial cuando se usó para ganarle, o para, bueno, no sé si le ganó, pero para competir contra el mejor jugador de Go, que es una versión hiper compleja, ¿no? De un juego de estrategia, ¿no? Ok. Y luego, como ahora las nuevas iteraciones de ChatGPT se basan en ciertas fórmulas que las implementó una persona que justamente estaba estudiando el juego de póker, ¿no? Que justamente esta nueva versión se la llama como una versión más filosófica de ChatGPT, ¿no? Porque el juego de póker, además de tener la complejidad del ajedrez y el Go, implica mucha, no sé si decir psicología, pero mucho de mentir, realmente no tengo esta carta, pero voy a jugar como si la tuviera, ¿no? Blafear, ¿no? Entonces hay todo un rollo más también de actitud, de usar los lentes, ¿no? ¿Sabes? Movimientos, analizar al rival. Entonces es aún más complejo, ¿no? Pero eso, o sea, hasta qué punto también en el plano, por ejemplo, deportivo, el humano ya no va a tener nada que hacer contra la IA, ¿no? O sea, al final el videojuego, tú pones un NPC y lo programas, supongamos, modo pesadilla, modo ultra pesadilla, modo ultra pesadilla, pero nada le impide, me parece a mí, a un programador programar de tal forma la IA para que te gane siempre, porque llega un punto de complejidad en el que uno no tiene nada que hacer, en realidad, ¿no? Pero en ese caso estaríamos dejando ya quizá un poco lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Porque claro, estos niveles ya existen y niveles realmente imposibles hechos Claro. para que no se pueda hacer y aún así la gente lo sigue superando. Claro. O sea, Claro, no es del 100%. Claro, Magnus Carlsen no va a ganarle a ChatGPT 10, nunca, jamás, o sea, Claro. ¿sabes? Ahí también entra el tema de platinar los juegos, ¿no? Hay algunos videojuegos que dicen, ok, pasa este juego una vez en súper difícil, ahora nivel demonio, que es prácticamente ya imposible. Nivel y, súcubo. y ves realmente el porcentaje de gente que tiene ese logro, 1%, menos del 1%. Ya. Entonces, realmente hay gente que igual va a poder seguir haciéndolo. Aquí estamos al lado también de alguien que se platina Exactamente. videojuegos. Justo A ver aquí me- cómo es tu experiencia, Alcas, en este submundo de la gente que platina videojuegos. Claro, ¿no? Que es un mundo más que todo masoquista, ¿no? Es un mundo, pues... ¿Cómo es la personalidad de las personas que platinan videojuegos? No, Alcas? yo pienso que hay tipos. Hay varios tipos, podemos dividirlos, ¿no? En una comunidad ¿Pero qué juego estás amplia. platinando? Generalmente yo suelo platinarme juegos... primero que todo, mi área es indie. Juegos independientes, juegos hechos por pocas personas. Tampoco juegos así AAA. No me gustan tanto, me gustan más los juegos no clásicos, sino indies, ¿no? Creados por pocas personas. Porque siento de que cuando se hace un juego AAA, no digo todos, evidentemente, pero la mayoría suele ser para venderse, ¿no? Para ganar bastante dinero y
los juegos indie también dejan cierta parte del desarrollador. Son juegos hechos con amor, ¿no? La gran mayoría, ¿no? No digo todo, para no generalizar. Pero sí, yo me suelo platinar ese tipo de juegos. De hecho, acá hemos comentado algunos, como por ejemplo Hollow Knight, que tiene justamente trofeos de ese estilo, ¿no? Pasarse el juego en cierta dificultad. Me parece que está la dificultad alma de acero, ¿no? Que es pasarse el juego y si te matan, se elimina tu partida directamente, ¿no? Entonces, Duro, como WoW Hardcore, ¿no? sí, sí. Y por ejemplo, el hecho de que yo me platine juegos es más que todo dejar como una especie de respeto hacia los desarrolladores, ¿no? Como una muestra de mi respeto hacia ellos por haber hecho este juego. Como una ofrenda, ¿no? Algo así, ¿no? Tú te También, imaginas dándole como, oh señor, Lord, Claro. creador del videojuego, tome mi alma, ¿no? Y aparte que genera pues cierta satisfacción tener ese trofeo, esa insignia, que solo pocos lo han conseguido, ¿no? Te genera Claro. cierta satisfacción, a mí me Dark gusta. Souls. Y aparte de que yo también... Souls es muy Claro, Dark loco Souls eso, también, ¿no? ¿Qué dejaste a cambio? Masoquista total, pero... Y también me ayuda bastante porque yo lo uso como estrategia, porque yo soy, bueno, solía, ¿no? Yo espero, aún sigo trabajando en ello, soy una persona que suele tener muy poca paciencia, ¿no? Entonces, el hecho de platinarme juegos difíciles, Está... digamos que estoy practicando mi paciencia, de estar poniéndome en situaciones de esa manera, ¿no? Sí. ¿No? Pero realmente, o sea, considero que las personas que se platinan, ven los objetivos más difíciles, yo quiero esto, tiene un poco de Paciencia, resiliencia, claro. o sea, también, o sea, porque a pesar de que sabes que va a ser complicadísimo, estás ahí y sigues. Falta o sobra de paciencia, le das y sigues y sigues y sigues ahí hasta lograr el objetivo, ¿no? Sí. Entonces ¿con qué sentido hacen estos logros? ¿Para que la gente realmente se impaciente? ¿O para que la gente realmente quizás fortalezca este objetivo por completar este logro, ¿no? O para que la gente alardee, O para que, ¿no? claro, alardear. Yo tengo, mira mi medallita, yo tengo Pero- este logro. Pero justo como lo dice José, generar esta ofrenda, ¿no? Quizás a los desarrolladores para hacer algo tan complicado que un mínimo porcentaje lo logra, puede ser un objetivo también. Es como, ok, me dejaste, ¿no? Pero has dejado a alguien que tiene el platinado de Crash Bandicoot, ¿no? O sea, Claro. cuidado, ¿no? Pero sí, como digo, hay un campo. Debemos hacer un podcast también, un programa justamente hablando de esto, porque hay varios tipos de personas, ¿no? Tenemos los completistas que solamente lo hacen para tener esas insignias Ya. y mostrar y decir, mira cuántas tengo, ¿no? Otros lo hacen como por ejemplo para dar esa ofrenda, ¿no? Y respeto a los desarrolladores. Me parece muy loco la imagen de la ofrenda. O ponerse Te juro. ponerse desafíos, ¿no? Ponerse desafíos en la vida. No en la vida, sino en los juegos, ¿no? En la vida no, O ¿para esa, qué? esa necesidad de control, ¿no? Pero sí, también es para pasar el tiempo, ¿no? Y respondiendo justamente a lo que comentas de que para qué colocan esos trofeos tan complicados, ¿no? Hay cosas como tú dices, ¿no? De que sí, que suele ser para fomentar que los jugadores sigan jugando y te dan eso. Pero también puede ser para que su juego dure más, ¿no? Sí. Hay juegos que son cortitos, que son 4 horas, pero si le pones un trofeo de pasártelo en modo ultra difícil, modo demonio, ¿no? Modo sucubo, pues a lo mejor te dura 20 horas o 25 horas. Entonces el juego Claro. tiene cierta Cierta dificultad, tiene modo cierta Venezuela, una dificultad, cosa así, ¿no? Y todo Modo eso. Maduro. Pero Ya, sí. Yo también estaba pensando cómo los videojuegos también han aprendido de investigaciones psicológicas, ¿no? De las investigaciones propias de la psicología para mejorar, ¿no? Por ejemplo, al final también conceptos como la empatía, el apego, o por ejemplo videojuegos que abordan la depresión, ¿no? O videojuegos que tienen protagonistas que tienen psicosis, ¿no? Algunos de terror, por ejemplo, ¿no? Pueden tener psicosis, neurosis, paranoias, ¿no? Claro. Entonces, dentro de la narrativa, los videojuegos también aprovechan mucho contenido psicológico y al mismo tiempo también, sobre todo el terror y el suspenso, han aprendido mucho de cómo funciona también el estrés en la persona, los niveles de ansiedad, ¿no? Por ahí estaba leyendo de un videojuego que es Nevermind, que justamente tenía una versión hecha por Microsoft, me parece, si es que no me equivoco. Entiendo yo que para PC o algo así, o con VR, bueno, no sé cómo funcionará eso, pero esa versión en particular, este es el punto, utilizaba biofeedback.
y entonces te medían el ritmo cardíaco, medían tu movimiento, el movimiento ocular, ¿no? Entonces imagino que sí era como un casco, ¿no? Ujú. Y en base a eso, el juego se adaptaba, supongo, así que ya estás con miedo, ¿no? Pues te meto un payaso loco, ¿no? Además, ¿no? Ahí te da un paro cardíaco y te mueres, ¿no? Yo soy muy malvado, déjame Sí, decirlo. bueno, pero al final cumple su función, un videojuego de terror. Ya, si ya estabas con miedo, pues ahí mismo te cagas y te orinas, ¿no? Sí, exactamente. O sea, el tema de analizar del tema del ritmo cardíaco, la respiración y todo eso también lo hemos visto nosotros en la terapia cognitivo-conductual. Exacto. Entonces, en esta relajación sistemática se ve, ¿no? Cómo es que los niveles, bueno, cómo es que los latidos, cómo es que la respiración y todo ello influyen al tema de las fobias, ¿no? Sí. Ahora, esto se usa así, claro, para el tema del miedo, pero también, ¿por qué no se usa para la desensibilización sistemática, no? Exacto. Claro, sería como solo para el mal, ¿no? Usar ese tipo de cosas. Pero sí, justamente, Desensibilización sistemática, sí. Pues. claro, una nueva teoría, ¿no? Pero, ¿Cómo no? o sea, lo interesante, Ya lleva tiempo. lo interesante justamente es de que es evidente que los juegos que mayor miedo dan son los psicológicos. Si no tengo, o sea, son los juegos que diría que tienen un peso más, más No tanto trascendental. no tanto el jumpscare por el jumpscare. A eso ¿no? voy, justo. Hay juegos de que te meten jumpscares, que son como los saltos de pantalla, ¿no? Y eso. Te ponen una imagen de una... Bueno, a mí me pones un jumpscare de Dinky Winky Ya, en un videojuego claro. hecho con 2 colores y me Claro. cago encima, también te digo. Evidentemente te vas a asustar, pero no te vas a asustar porque realmente tienes miedo, sino por el sobresalto, el susto, la impresión. Y luego, ¿qué Entonces, pasa? Ya medio que te olvidas, ¿no? No, pues, y es Además. más, te acostumbras y dices, ya sé que ese juego me va a soltar un screamer, un jumpscare, Claro. entonces, ¿para qué? Pierde todo el sentido y el componente que debe tener un verdadero juego de miedo, de terror, ¿no? Claro. Y yo pienso de que si los desarrolladores de videojuegos, ¿no? Utilizan, pues, justamente y aprenden sobre psicología, pueden aprender ciertos componentes que efectivamente van a hacer que su juego sea mucho más efectivo. ¿Ok? Como joder con la cabeza. No, del- o sea, del te lo jugador. digo en serio y de hecho aprovecho, ¿no? Para decir de que hay muchas personas de que piensan, ¿no? Que los videojuegos... Matricúlense todos los está- creadores están de muy videojuegos, desconectados ¿no? en la psicología, pero una vez que aprenden, y te lo digo a alguien que ha estudiado videojuegos, ¿no? Y ahora está estudiando psicología, que va a terminar ya, si es que todo sale bien. Claro, ¿no? Está muy ligado, por eso existe la psicología del jugador, existe también componentes psicológicos dentro de los juegos, cómo las emociones influyen, cómo hacer NPCs o personajes secundarios, narrativas mucho más cautivadoras. Y eso lo aprendes en psicología, porque tienes que entender cómo funciona el ser humano para poder conectar justamente con ellos, ¿no? Y no hacer, pues, juegos sencillos, que no tienen nada de malo, ¿no? Te estás metiendo con muchos videojuegos. Sí, yo sé que me estoy metiendo, pero... hechos por personas con la mejor de las intenciones, también Pero te digo. es importante. Y ahí justamente se genera el debate, ¿no? Y me gustaría aprovecharlo, ¿no? Mira, vemos un nuevo capítulo, ¿no? ¿Los videojuegos solamente deben entretener? ¿O deben aportar y dejar algo de impacto dentro de la persona? Ya. Yo he tenido conversando con muchos colegas, amigos que también desarrollan videojuegos. Muchos tienen ese pensamiento de que no, o sea, el juego debe entretener, esa es la función principal. No importa que tenga una historia tan llamativa y tal, no, si te divierte, cumple. ¿Ok? Puede ser un camino aceptable, ¿no? Que tu videojuego sea divertido, ¿no? Pero siento que los videojuegos son algo más. Siento que los videojuegos verdaderos no voy a decir eso. Quito eso. Pero los videojuegos que lo personal, ¿no? Llaman, impactan, son justamente los que dejan ese mensaje que trasciende a lo largo de la historia, ¿no? Y justamente vemos eso por ejemplo, con Kojima, ¿no? Ahora no sé si tú has visto Death Stranding 2. Ya se puso a hablar de Kojima, Dios mío. Death Stranding 2. Bueno, No es por hablar mal de otros videojuegos, pero los de verdad son los de Kojima, ¿no? Ya está. No listo, quería se decir acabó. eso, pero digamos que Kojima justamente utiliza... Kojima, antes de ser un desarrollador de videojuegos o director de juegos, es una persona, es un cineasta, es una persona que ve muchas películas. Duro, es Dios. ¿Ok? Kojima Lover. Entonces... Kojima Lover. Hashtag Kojima Lover. No, pero en serio, pues, chicos. Me pongo ahí súper... Pero sí, Todos ahí darks, ¿no? yo pienso que, por ejemplo, Death Stranding 2, que casi nadie lo entiende, yo tampoco lo entiendo mucho porque es un juego muy complejo en ciertas partes, es muy humano, ¿no? Hay personajes que tienen emociones. Me parece que Norman Reedus, Con Guillermo del Toro ahí con Guillermo escaneado. del Toro y todo eso, ¿no? Entonces es como ver una película,
Pero estás jugando, ¿no? Es A una ver, película interactiva, pero Kojima es un gran creador. Sí. Pero ¿no te parece que el Death Stranding solo fue una excusa para ponerle un bebé al actor de... ¿De Norman Reedus? Hacerlo para ir a Norman Reedus. Solamente es para cumplir sus Puede fetiches. ser, ¿no? Puede ser. Pero justamente a eso voy, ¿no? ¿Ustedes qué piensan a todo esto? A ver, respondiendo a tu pregunta, quizás el del juego solamente debe entretener o debe dejar algo más, ¿no? Creo que ahí mucho se tiene que ver con, bueno, hablando como corporación, ¿qué forma quieren ellos dar, ¿no? Y ahí sí tiene que ver mucho también la psicología de la empresa, la psicología de las personas que la dirigen sobre todo. Porque claro, videojuegos muy sencillos como los FIFAs, que están dirigidos simplemente a una persona que le gusta el tema de los deportes, sobre todo el fútbol, no tienden a seguir el mismo patrón con juegos como Death Stranding. Ya. Tienden a estar netamente seguidos a los juegos de deportes. Ahora, hay excepciones, claro. Sin embargo, ¿qué quiere esta corporación, qué quiere esta empresa presentar a la persona que lo juega? ¿Quiere presentar ventas? ¿Números más en su cuenta bancaria? ¿O quiere presentar que también este juego sea recordado porque dio algo más? Ujú. Esta historia representó que muchas personas se sientan identificados quizás. Ver temas como lo comentamos, la psicosis, ver temas como la depresión, ver temas como el estrés excesivo, que muchas personas pueden decir, oye, este juego está aportando algo más. Este juego no solamente es que sí, netamente añade dinero a la cuenta de alguien, pero que no es el único objetivo. Tiene algo más que deja, ¿no? Como qué juegos se me ocurren ahora. Ah, no recuerdo, Undertale Ya. es uno de los juegos jueguísimo. Un juego indie. exactamente, ¿no? Alcas juego indie, juego real. indie. No, Juego de no estoy verdad. diciendo eso. No estoy diciendo eso. Solo digo de que los juegos indie suelen tener un poquito más de corazón, digamos, ¿no? Sí, igual lo mismo que yo creo que sucede en el mundo, por ejemplo, del cine, ¿no? Para no ir No, muy lejos. claro. La opinión de, me parece que Scorsese sobre las películas de Marvel, ¿no? Diciendo, eso no es cine, ¿no? Bueno, A ver, por favor. ya, bueno, a ver, es ahí un vamos señor a entrar en debate. es un señor de 50 años con un traje de CGI, ¿no? Eso, ¿qué va a hacer cine? Cine, Oye, ponme a vamos mí. entrar en debate porque... Claro. Sí, pero entremos digamos- en el tema. Digamos, tal, ya, sí, Hay sí, una mejor, más, porque pero si no Capitán vamos América, a... ¿no? Quizá este programa que sea videojuegos, podemos aplicarlo otro momento, películas, ¿no? Sí, exactamente. A todo esto yo lo que quería decir es que creo que también el videojuego puede entenderse como un medio de arte también, ¿no? O sea, Claro que y sí. súper complejo. Puedes tener videojuegos de lo que dijimos, ¿no? De Shrek, que te hace jumpscare, pero también puedes tener Detroit Become Human, puedes ¿no? tener Undertale, Sí, etcétera, sí. ¿no? Incluso no necesariamente vendrá relacionado con el presupuesto, sino con otro tipo de factores, ¿no? Y por último, también diría, entretener tampoco necesariamente es fácil, ¿ah? No. Entonces, sobre todo este público último, que a lo mejor es un poco más exigente. Bueno, no juegan Roblox. O sea, ¿a qué Pero, engaño? Aquí entramos de nuevo. Roblox Roblox también tiene Roblox ciertas cosas. es ¿sabes? el- Que está para estudiar justamente el- a los jugadores. Roblox es el padrino de los los videojuegos, además. O sea, pero bueno. Entonces, hemos hecho un repaso Sí. acerca del empleo de la IA dentro de los videojuegos y de pronto cómo también hay algunos temas relacionados con la psicología, de pronto cómo los videojuegos y la IA utilizan algunas investigaciones de psicología o el análisis, por ejemplo, de la ansiedad, del miedo, ¿no? De estos fenómenos, ¿no? Para hacer mejor el juego. O la recompensa, por ejemplo, ¿no? Justamente Como hablamos del los- platinado, porque al final genera un gusto, ¿no? Esta recompensa que te puede dar el videojuego para que sigas jugándolo. Hay algunas preguntas también que nos han enviado y habría que aprovechar Sí, leer está bueno. alguna de ellas. A ver. Así que sí, sección de preguntas. Bien, no sé si ustedes igual tienen una pregunta en general o alguna duda. ¿Hablas de nosotros o hablas de él? Sí, ustedes. Bueno. Hablo de ti, ¿no? En la pantalla. Sí. Estamos hablando de ti. Sale de la pantalla, ¿no? Pregunta. Creo que hasta el momento no vamos a leer las preguntas que tiene el público para nosotros realmente, ¿no? Ok. Se podría desarrollar, a ver, Alejandra Silva dice, los niños podrían desarrollar más empatía jugando con NPCs de inteligencia artificial. ¿Ustedes qué dicen? Bueno, la primera respuesta creo que la lógica es sí, ¿no? Pero dependiendo de la programación de este mismo. O sea, si es netamente dirigido a generar la empatía de un menor, pues probablemente el objetivo lo cumpla. Pero si es que es un juego como GTA, si es un juego como O a lo mejor. si es un juego como Skyrim, quizá no pueda cumplir el objetivo. Claro.
De hecho, llama mucho la atención, ¿no? De ver cómo reaccionan los niños. O sea, poner en situaciones con NPCs, ¿no? Ajá. Y darle, pues, ciertas situaciones, ver cómo reaccionan, ¿no? Está para experimentar. Tipo Niño Albert 2, ¿no? Niño El Albert. pequeño Albert 2. No, Pero- aquí no hablamos de eso. Pero con un casco de VR, ¿no? Niño Claro, Albert. chiste psicológico. No se ahí, habla yo lo de dejo eso. ahí. Yo lo dejo ahí. Por ahí tenemos otras preguntas. Entonces, respondiendo justamente a eso, yo diría que sí, pero como dice Gerardo, ¿no? Dependiendo del contexto y dependiendo de qué tipo de NPC se le coloque al menor, ¿no? Al niño. ¿No? Pero sí, evidentemente hay videojuegos de que han fortalecido la empatía. ¿no? Sí. Como estos juegos de decisiones y todo eso. Yo pienso que sí, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Javier Torres pregunta, ¿es ético utilizar inteligencia artificial en los videojuegos para volverlos más adictivos? Es una muy buena Oye, pregunta. Es una pregunta medio filosófica Sí, incluso. sí, ¿no? O sea, esa es la, digamos, claro, a más adicción, imagino que mucho más ventas, Más más tiempo. platita. Entonces, si vivimos en un país, ¿no? Un mundo donde el dinero, pues, lamentablemente mueve todo. Mueve este podcast. Si quieres que este Por podcast favor, continúe y que Alcas acabe su carrera de psicología, por favor, por ahí vamos a poner un QR para que nos den un poco de dinerito. Excelente. Y por suscríbanse, pongan la campanita y dejen seguimos. tu comentario, ¿no? Dejen su comentario y así tendremos un futuro en esta Latinoamérica cada vez más difícil, ¿no? Así es, ¿no?